muchas gracias por la oportunidad de participar en esta Semana de la Ciencia del CEMIC en una edición muy especial, ¿verdad?, por los 35 años de vida institucional. Bueno, vamos a empezar. Mi conferencia se trata de los biocompuestos de frutas autóctonas. Sí, vamos a hablar un poquitito del pasado, presente y futuro dentro de esta línea de investigación que está a mi cargo y que fuimos desarrollando con varios compañeros. Bien, un poquitito para entrar en el tema, ¿sí? Algunas generalidades de las frutas autóctonas. Las frutas autóctonas son especies que se producen, ¿sí?, por la propia naturaleza y también se asocia el término, ¿sí?, o el nombre de frutas nativas silvestres. O sea, hay varias formas de llamarle a este tipo de frutas. En Paraguay particularmente reúne las condiciones climáticas, ¿sí?, favorables, ambientales, de suelo, para que estas especies frutales puedan crecer, ¿sí? Y actualmente existe un potencial interés en estas frutas, ya que son fuentes de varios nutrientes, ¿sí?, y compuestos bioactivos en particular. En cuanto al consumo, el consumo de este tipo de frutas resulta beneficioso en términos de salud porque debido a la presencia de los compuestos bioactivos en particular. En base a todo esto surgieron varios conceptos, por ejemplo, de alimentos locales que forman parte de un territorio o una cultura, ¿sí? Y actualmente es foco de estudio debido a que hay un interés en cuanto a los alimentos funcionales que derivan de los alimentos locales. En cuanto a los alimentos funcionales, este es un concepto bastante nuevo, emergente, ¿sí? Y son aquellos que demuestran, que se ha demostrado ya científicamente que mejoran el estado de salud, pueden prevenir enfermedades, pueden tratar enfermedades, ¿sí? Y este concepto de alimentos funcionales, el que se utiliza actualmente es de la Functional Food Science in Europe, que es el concepto que más se utiliza respecto a los alimentos funcionales. En base a los alimentos funcionales, lo que se tiene en cuenta de este tipo de alimentos, frutas, es lo que corresponde a la funcionalidad, ¿sí? Entonces, en base a esto, ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano busca intencionalmente recursos que pueden tener un doble propósito, ya sea como comestibles o con carácter o con propiedades medicinales. Bien, entonces, a partir de esto es que se van diversificando varios tipos de alimentos y nuevas formas de consumo. Bien, en base a los conceptos que acabo de mencionar, nació un interés con un grupo de colegas nutricionistas. Habíamos pensado, bueno, a ver, si España tiene o Europa tienen sus uvas, se habla mucho del resveratrol, sí, que es bastante conocido. Entonces nos pusimos a pensar, ¿qué tenemos en Paraguay? ¿Cuáles son las frutas que son de la línea de las frutas oscuras, púrpuras, ¿sí? Y empezamos a hacer un descarte de las frutas y nos quedamos con 3 de ellas que son autóctonas de Paraguay y de otras regiones, de otros países vecinos, que son el guapurú, el guavillú y el tarumá, ¿sí? Todas estas frutas reúnen características similares entre sí, pero por sobre todo que son de la serie de las frutas púrpuras, ¿sí? Entonces dijimos, ¿qué va a pasar? Empezamos a ver qué es lo que había respecto a estas frutas en la literatura científica. No encontramos casi nada de lo que es el tarumá y el guavillú, pero sí del guapurú, al cual se le denomina jaboticaba en Brasil, ¿sí? Ellos en su especie encontraron resveratrol, un análogo del resveratrol, y a partir de ahí fue que nació el interés particular en estas frutas de Paraguay. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué encontramos y vamos a dedicarnos
de lleno a estas tres frutas de Paraguay. Bien, como dije, al guapurú se le conoce también como jaboticaba, ¿sí? El concepto emergente del guapurú es que es una fruta funcional, ¿sí? Eso en base a que es un alimento funcional, y hay evidencia más que nada empírica, ¿sí? Porque se usa lo que es se usa como tratamiento de algunas enfermedades o síntomas, ¿sí? El guavillú, sí, ven, estas son las frutas del guavillú que son bastante similares en cuanto al aspecto a los arándanos, ¿sí? Entonces, las propiedades que se le atribuyen en la medicina popular es que, por ejemplo, tiene propiedades antidiarreicas, también, y que tiene una cantidad considerable de compuestos antioxidantes, ¿sí? Y el tarumá, al tarumá se le conoce también como aceituna negra, ¿sí? Tiene realmente un aspecto bastante similar a la aceituna negra, y se utiliza para problemas menstruales, y las mujeres utilizan bastante eso, dismenorrea, para la lactancia insuficiente y para tratar el acné y la depresión. Todas estas propiedades son de conocimiento popular, ¿sí? Bien, en base a todo lo que dije fue que surgió la idea de presentar esto con CONACYT para desarrollar el proyecto, y finalmente lo pudimos conseguir dentro de un proyecto interinstitucional que se denomina perfil de compuestos activos beneficiosos para la salud en frutas autóctonas de Paraguay, teniendo en cuenta que se estudiaron estas tres frutas en particular. Bien, como ya había dicho, nuestro objetivo general estaba enfocado en lo que es determinar el perfil de compuestos bioactivos, cuáles eran los que estaban presentes con la teoría, digamos, de que íbamos a encontrar resveratrol en ellas, ¿sí? Y bien, pero para llegar a eso tuvimos que hacer algunas determinaciones básicas para poder llegar a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En primer lugar, evaluamos la composición química nutricional, hicimos un perfil cualitativo, ¿sí?, de los compuestos bioactivos que pudieran estar presentes a través de un screening fitoquímico. Cuantificamos los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son, en este tipo de frutas, son los compuestos que más interesan, ¿sí?, debido al color que tienen, ¿sí?, y a los que se le atribuye una cantidad inmensa de propiedades beneficiosas para la salud. Luego identificamos primero determinamos la capacidad antioxidante, ¿sí?, en base a que evidentemente contendrían compuestos fenólicos, y finalmente llegamos a lo que queríamos, que era identificar cuáles eran los compuestos bioactivos presentes en estas tres frutas. En cuanto a la metodología, bueno, esto así de forma general, ya dije todo lo que evaluamos, ¿sí? Utilizamos métodos gold estándar para lo que serían los macronutrientes, el screening fitoquímico para el perfil cualitativo, también para cuantificar los compuestos fenólicos utilizamos el ensayo de Foley, ¿sí?, que es el que más se utiliza. Capacidad antioxidante a través del método ORAC, que también es un método bastante utilizado, y finalmente para identificar los compuestos bioactivos utilizamos cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa, ¿sí? Ese fue el método que utilizamos. Y lo que hicimos para empezar con eso fue identificar los árboles frutales. Se hizo una identificación básica de cuáles eran las especies, y hicimos la recolección de aproximadamente 2 kilogramos por fruta. Separamos eso en lo que sería la fruta entera, cáscara o pulpa, y liofilizamos hasta
poder realizar los análisis, y esto nos llevó bastante tiempo porque debíamos esperar a que llegue el momento de la fructificación y todo lo demás, y así que tuvimos que tener mucha paciencia. En cuanto a los resultados, lo voy a decir de forma general para no ahondar demasiado. Acá en cuanto a los macronutrientes, los carbohidratos estuvieron en una proporción bastante similar entre ellas. Lo mismo para las proteínas, pero encontramos algo muy llamativo que tenemos que replicar y ver realmente cómo es. En cuanto al contenido de grasa, el tarumá presentó un 16.4% de grasas, ¿sí? Y esto sí nos llamó bastante la atención, ¿sí? No esperábamos que, evidentemente como son frutas, que no tengan tanta cantidad de grasa, ¿sí? Entonces esto es lo que nos llama la atención, y lo que a futuro queremos ver es volver a reproducir y ver qué tipo de ácidos grasos estaría presentando esta fruta. Bien, el screening fitoquímico, ¿sí?, reveló la presencia de fenoles, evidentemente. Dio también positivo para, a ver un poquitito, lo que serían los flavonoides, tripterenoides, y a ver un poquitito, y las leucoantocianidinas, ¿sí?, estuvo en una de las frutas. Después el resto dio negativo, ¿sí?, en lo que sería la evaluación cualitativa. Bien, en cuanto al el contenido de compuestos fenólicos, que es lo interesante de esto, es que el guavillo fue el que presentó la mayor cantidad, ¿sí?, de compuestos fenólicos, y aunque entre ellos la cantidad encontrada fue bastante similar, ¿sí?, que era lo que se esperaba, y lo que hicimos fue comparar, porque no encontramos estudios de este tipo en las mismas especies. Entonces lo que se hace es comparar con una fruta que se considera estándar, digamos, por decirlo de alguna manera, y en este caso lo hicimos tuvimos como parámetro de referencia a las blackberries, ¿sí?, que son que reúnen las mismas características, así que es lo que se hace cuando no se tienen datos, ¿sí? Y en comparación a esta, realmente el compuesto de fenoles fue relativamente alto. Bien, en el tarumá no encontramos. Lo que hicimos, esto es lo que realmente a lo que nosotros quisimos llegar. Nosotros lo que hicimos fue elegir una pila de estándares, ¿sí?, una lista de estándares para ciertos compuestos bioactivos. Entre ellos, el análogo de resveratrol, que vimos que en la jaboticaba sí había de una especie brasilera. Entonces, en ninguna de las frutas encontramos el análogo de resveratrol. Eso fue un poquito decepcionante, ¿verdad? Pero es así la ciencia. Entonces, lo que sí encontramos y en los que nos enfocamos fueron 5 compuestos bioactivos que se encontraron de manera distinta, ya sea en la pulpa o en la cáscara. Y en la cáscara es en donde más cantidad de estos compuestos se encuentran, ¿sí? En el tarumá no encontramos cantidades significativas, digamos, que por eso solamente puse aquí el guavillú y el guapurú. Y el guavillú es el que mayor cantidad tiene de, por ejemplo, la noteína B. El guapurú en su cáscara tiene la cianidina en una alta cantidad, y así fuimos viendo si en la cáscara o en la pulpa, ¿sí? Bien, acá no voy a detenerme mucho, solamente para resaltar lo que encontramos nosotros respecto a estos compuestos, ¿verdad? En cuanto a la cianidina, se vio que mejora la sensibilidad de la insulina, también tiene una actividad antiinflamatoria, inhibe el estrés oxidativo, y lo interesante es también que disminuye la neuroinflamación, ¿sí?, eso a nivel cerebral. El otro compuesto, que es la delfinidina, inhibe la acumulación de lípidos, lo cual nos indica que podría prevenir o tratar la obesidad. También inhibe el crecimiento de tumores de mama, esto sí es súper interesante. Tiene funciones protectoras para la formación de trombos, por ende
tendría un efecto en lo que serían las enfermedades cardiovasculares. La enoteína B, esto sí fue bastante difícil de encontrar información, casi no hay nada, pero encontramos que inhibe la proliferación de células cancerígenas también, sí, específicamente las de pulmón, y también reduce la neuroinflamación. La quercetina, el tipo de quercetina que encontramos específicamente, esto es muy interesante, esto es bastante nuevo, se vio que inhibe la replicación del virus de la influenza, ¿sí? Y que tiene inclusive una mayor eficacia en comparación a lo que se utiliza, que sería el oseltamivir. O sea, esto es algo así súper, nos llamó muchísimo la atención y nos sorprendió haber encontrado este tipo de beneficio que tiene. También interviene en lo que sería la salud ósea, ¿sí? Previene la apoptosis de lo que serían las células óseas, ¿sí? También promueve la angiogénesis, lo que se estaría directamente vinculado con la función endotelial, ¿sí? De las arterias. Así es que tendría también un efecto sobre lo que serían las enfermedades cardiovasculares. Y la milicitrina se vio que tiene una capacidad potencial para reparar las heridas, ¿sí? Inclusive en comparación a algunos medicamentos, se vio que tiene una tasa 2 veces mayor en lo que sería el cierre de una herida, ¿sí? Entonces, estas son las cosas más interesantes que hemos encontrado respecto a estos compuestos bioactivos identificados en nuestras frutas. En cuanto a la capacidad antioxidante, entre las 3 frutas, la totalidad de ellas presentaron una capacidad antioxidante alta, ¿sí? Esto en vista a, se podría decir, también la cantidad relativamente alta de compuestos fenólicos, y el guavillú es la estrella de este proyecto que presentó la capacidad antioxidante más alta, ¿sí? Y esto va de la mano porque el guavillú es el que tiene mayor contenido de compuestos polifenólicos. Bien, ¿cuáles son las perspectivas a futuro que tenemos con lo que hemos encontrado en este proyecto? Esto es lo principal, lo que nosotros queremos hacer para darle continuidad a esto. Queremos trabajar con lo que se denominan nutracéuticos, ¿sí? Que son como son productos que se presentan en forma de cápsulas, ¿sí? O bien comprimidos, pero que no son ni medicamentos ni tampoco suplementos, ¿sí? Sería la forma más natural, o en realidad sí, la única natural, de poder concentrar un tipo de compuesto bioactivo para poder trabajar con dosis con las que se podría prevenir o tratar cierto tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, a eso estamos apuntando. Actualmente estamos en tratativas con una universidad de Colombia, ¿sí? Para llegar a tener nuestros propios nutracéuticos propios de nuestras frutas, ¿sí? De aquí de Paraguay, así como el resveratrol, ¿sí? Con el resveratrol se hace lo mismo, porque el resveratrol no te puede consumir, qué sé yo, 800 mililitros de vino para llegar a la dosis de resveratrol, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nace la idea, ¿sí? Bien, también queremos trabajar en líneas celulares, también con una universidad de Colombia. Elegimos esta porque hay un sinfín. Queremos trabajar con adipocitos, las de cáncer de colon, de tipo endotelial, y aquí en la línea de Wound Healing, que sería la curación de heridas. Como había mencionado, uno de ellos tiene un potencial bastante interesante en lo que sería la cicatrización de heridas. En lo que respecta a la agroalimentación, acá hay muchísimo por decir. Se puede hablar de seguridad alimentaria, producción, ¿sí? Entonces yo mencioné 3 perspectivas a futuro para lo que serían nuestras frutas nativas. Hablamos de mejorar el procesamiento de propagación, multiplicación. Se pueden desarrollar estrategias de distribución de plántulas, ¿sí?
para también impactar un poquitito en lo que sería la economía del agricultor, ¿sí? Queremos incrementar el uso eficiente de estas frutas, formas nuevas de consumo y, por sobre todas las cosas, difundir los beneficios que tiene el consumo de este tipo de frutas. Y como dije, generar también un poco de ingresos para potenciales agricultores en este sentido. Bien, quiero mencionar el equipo, mencionar a las personas que estuvieron trabajando conmigo en este proyecto, en la ejecución de este proyecto. El screening fitoquímico tuvo a cargo del compañero Rafael Gómez, creo que no sé si está ahí, hola. Y bueno, él se encargó del screening fitoquímico, sí, me estuvo ayudando con eso. También el ingeniero Antonio Zamudio, que hoy no pudo estar, él estuvo trabajando en lo que fue la cuantificación de compuestos fenólicos. Y luego ya están las nutricionistas con las que trabajamos la idea base de la cual partió todo esto. La licenciada Belén Rojas, la licenciada Fátima Fernández, que son ambas de la Facultad de Ciencias Químicas. También mencionar a mis compañeros que estuvieron trabajando conmigo en lo que sería la composición nutricional. La doctora Mara López me estuvo ayudando bastante con eso, sí, así es que una mención especial para ella. Y para Francisco Ferreira, que me estuvo ayudando en lo que fue la puesta a punto de las muestras para poder procesarse, ¿sí? Mencionar también a mis colegas nutricionistas de la Facultad de Ciencias Químicas también, el licenciado Rodrigo Burgos, Macarena Morínigo y Gabriela Cardoso. Gabriela Cardoso trabaja en todo lo que sería alimentos funcionales, así es que estuvieron ayudándome bastante con eso. Y mencionar, como había dicho, fue un proyecto interinstitucional. CEMIT estuvo como institución ejecutora, ¿sí? Coordinadora del proyecto. Estuvieron trabajando con nosotros los colegas de la Facultad de Ciencias Químicas. También estuvo trabajando con nosotros el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Costa Rica, ¿sí? La doctora Ana Mercedes Pérez, quien se encargó de lo que fue la capacidad antioxidante. Y de la Universidad de Córdoba, España, estuvo trabajando el doctor Feliciano Capote en el Departamento de Química Analítica, trabajando en lo que fue la identificación de los compuestos bioactivos. Bien, en cuanto a la difusión de resultados, todo esto ya está publicado, se pueden mirar en la página de CEMIT, ¿sí? Hacer nomás mención de lo que estuvimos haciendo. Primeramente presentamos los resultados en un congreso latinoamericano de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición el año pasado. Presentamos los resultados en formato póster, ¿sí? Esto también está publicado en la revista oficial. Estuvimos presentes en la modalidad póster con dos de ellos. Bien, en cuanto a la publicación de los artículos científicos, lo hicimos por fruta, ¿sí? El primer artículo en salir fue el de Tarumá, ¿sí? En la Journal of Excipients and Food Chemistry, dice. Esa es la revista, me cuesta pronunciar. Bien, la de Guapurú, estuvimos publicando en la revista internacional de ciencias de la nutrición, ¿sí? Y estamos esperando que se publique el artículo del Guavillú en la revista de nutrición y seguridad alimentaria, ¿sí? Esto está disponible también si quieren mironear un poco en la página del CEMIT. Y bien, quería terminar esto con una frase que me gustó mucho. Si bien estuve hablando de los resultados un poquito rápido, dándole una ojeada, ¿sí? Me quedo con esta frase que dice: ir juntos es comenzar, mantenerse juntos es progresar, trabajar juntos es triunfar. Y todo esto no se iba a lograr sin la colaboración de cada uno de los que participaron en este proyecto,
que tuvieron fe, que siguieron conmigo hasta el final. Y creo que con todo lo que hemos presentado en el ciclo de charlas que estuvimos dando, realmente nosotros, los que trabajamos en el CEMIT, hacemos honor a su propio nombre, ¿verdad? Que es un centro multidisciplinario. Entonces, más que nada agradecerle a todos mis compañeros. Hay demasiado por hacer, es algo demasiado emergente, no sé. Entonces, más que nada eso. Muchas gracias a todos y felices 35 años de vida institucional al CEMIT. Muchas gracias.